En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Hemos volvido. Habemos programa otra vez. Sí. Bienvenidos, pastores, tanto tiempo. ¿Cómo están? Gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Realmente había estado echando de menos el compartir con ustedes este ratito, este pequeño oasis. Eso. Un tiempo ahí de cuchillar. Sí. ¿Cómo está, pastor Carlos? Bien, David, bien. Al igual que el pastor Tadeo, echando de menos y bueno, distintas razones nos llevaron a no tener la oportunidad de grabar las semanas anteriores, pero ya estamos aquí. Sí, pero estuvimos fiel mucho tiempo, no fallamos una, y ahora los últimos capítulos de la temporada, porque vamos a estar grabando hasta más o menos mediados de diciembre, ya no, ahí nos costó un poquito, pero vamos, que se puede retomar todo otra vez. Bueno, hoy día tenemos un programa en el cual vamos a tratar algo que en gran parte se ha ido tratando también en otros, ¿ya? Cuando hablábamos del conflicto de Israel, tocamos este tema porque cuando hablábamos de ese conflicto, la contraparte de ese conflicto costaba como identificarla, ¿ya? Y dentro de ellas, la que se puede como caracterizar de mejor forma es este grupo, el Hezbollah. Hezbollah, un grupo que es como, bueno, ahora los pastores lo van a definir, pero me gustaría partir con ese punto. Si podemos ir a ese origen o el contexto histórico en el que surge este grupo, ¿cómo lo podríamos definir por un grupo terrorista? Pastores, no sé, ¿quién quiere dar la primera piedra? Bueno, el Hezbollah la palabra Hezbollah significa el partido de Alá. Ya, ese es el nombre que tiene, o partidarios de Alá. Es una palabra árabe compuesta. Y este grupo, que ya no es un grupo, es una fuerza militar o paramilitar, entre comillas, pero surge en la década del 80 durante la primera guerra entre Israel y el Líbano. En ese tiempo la guerra que tenía Israel era contra la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Claro, liderada en aquel entonces por el mítico Yasser Arafat y de una connotación sunita. Ya voy a explicar un poco más la diferencia entre eso. Y en ese intertanto, Irán, ¿no es cierto?, comienza a meter, por así decir, su cuchara en el Líbano, y se produce los primeros indicios de este grupo que comienza a armarse y en un primer momento a apoyar a la OLP, ¿no es cierto?, para defenderse de Israel. Bueno, la OLP o Israel logra sacar la OLP del sur del Líbano, pero comienza o queda los vestigios de lo que comenzaría a ser el nacimiento, el surgimiento de este grupo Hezbollah, que se inicia como una milicia muy, muy modesta, pero tiene una característica. Ahora, entre paréntesis, en el Líbano existe una cosa muy complicada en cuanto a la población y a la forma de gobierno. En el Líbano convergen tres fuentes principales, que son los musulmanes chiitas, los musulmanes sunitas y los católicos maronitas.
que es una línea del catolicismo ortodoxo que se asentó en el Líbano. Durante las primeras décadas del nacimiento del Líbano, estas tres fuerzas estaban bastante equiparadas al punto que ambas, o sea, las tres tenían un tercio del gobierno, por así decirlo, y se repartían los cargos públicos y todo. Pero con la islamización de Oriente Medio en general, fueron, digamos, proliferando mayormente, por supuesto, los musulmanes, hasta que el día de hoy solamente la representación maronita es algo eso, solamente una representación, pero ya prácticamente no existen como tal. Y sí existen los sunitas y los chiitas. Ahora, el grupo Hezbollah comienza a recibir mucha ayuda de Irán, que es de por sí el país por excelencia chiita, ¿no es cierto? Y ellos comienzan a financiar todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el armamento, con la logística, el entrenamiento, y por lo tanto este grupo comenzó a transformarse en una fuerza militar. Se le llama paramilitar porque, entre comillas, está al margen del ejército regular del Líbano, pero es mucho más poderoso y numérico que el Líbano. De hecho, tiene una implementación y un armamento infinitamente superiores al ejército regular del Líbano. Entonces, y el propósito de este ejército paramilitar, ¿no es cierto?, que es Hezbollah, es la eliminación de Israel, que en el fondo es la meta de Irán. La meta de Irán no las esconden, lo dicen incluso en el seno de las Naciones Unidas. Su discurso es destruir a Israel, o al Estado sionista, como le llaman. Entonces, Hezbollah nace en ese sentido, o sea, en ese caldo de cultivo, mejor dicho, y al ser una agrupación chiita, su protector es Irán. Se le llama a todos estos como el Hamas, Hezbollah, el Estado Islámico. En algún momento se les llama grupos proxy, porque en el fondo son extensiones, marionetas, claro, en el caso del Estado Islámico, del mundo sunita, ¿no es cierto?, que querían establecer un califato. En el caso de Hezbollah, de lo que es Irán, y así sucesivamente. En el fondo los países no se quieren involucrar directamente en la guerra contra Israel. Pero algo que comentábamos fuera de micrófono es que nosotros debemos entender de este lado del mundo, porque no comprendemos bien lo que sucede allá, porque allá está todo junto: política, religión, y una facción de la religión completamente extremista, y por lo tanto la visión que ellos tienen de nosotros, de Occidente, somos infieles, y los infieles, según el Corán, o se someten o se eliminan. Es más bien religioso, ¿no es? Religioso. No es, porque ahí no tengo tan claro la línea temporal, pero este grupo sionista que empieza con la idea de poder formar un territorio, tomar un territorio, y se van a Gaza, entiendo, ¿coincide con el surgimiento del Hezbollah, o este es muy posterior, porque es del 82? No, claro, lo que pasa es que el Hamas es una extensión, o fue una extensión, de lo que antiguamente eran los Hermanos Musulmanes, que era el grupo terrorista egipcio, que dominaba en la Franja de Gaza. Ahora, cuando Israel firma la paz con Egipto, se retira de la Franja de Gaza, pero obviamente al retirarse ya han pasado varias décadas y ya se ha formado también una generación de personas nacidas o gazatíes propiamente tal, que no van a estar dispuestos a dejar o a ser desalojados de ahí, y ahí surge Hamas. Claro. Ahora, basamos entonces este objetivo en un tema netamente religioso por parte de ellos. Claro, es un tema que quizá pueda sí. dar un alcance. No, es que me está recordando que en el origen de estos grupos, vamos a Mahoma, estamos hablando ya en el año 630 aproximadamente, ¿cierto?, cuando se separan, muere Mahoma y aparecen ahí los sunitas y los chiitas. Entonces, esta separación entre ellos viene de esa época. Habían unos que querían seguir la línea dinástica de Mahoma a través de una de las hijas, ¿ya?
que fueron los sunitas, que son más o menos el 90% de la población. No, esos son los chiitas. O sea, perdón, los sunitas. Los sunitas son los que erigieron 4 califas. Claro, pero los que son más, el porcentaje mayor son sunitas. Sunitas. Sunitas, Los mayores 90% son sunitas. Y los chiitas son alrededor de un 10% de la población, son menos. Y a pesar de las peleas que tienen entre ellos, aparece algo súper raro, porque el Hezbollah, si bien es chiita, y como Irán es chiita, lo apoya. Pero el Hamas es sunita, Sí. pero también lo apoya Irán. ¿Te fijas? Entonces hay toda una cosa Claro. que es religiosa, pero siempre todo, en todas partes, como decía, se cuece en haba, porque siempre tiene sus matices, tiene sus intereses, Que y tiene cosas. ahí justamente viene lo súper que complejas entre ellos mismos, digamos. lógico, lo que toca el pastor, que era el porcentaje de sunita y de chiita. O sea, al ser el porcentaje menor de chiita, hoy día está alrededor del 20%, justamente por el trabajo, entre comillas, que ha hecho Irán de conversión Claro. en el Medio Oriente. Pero los chiitas siempre fueron aplastados y muchas veces martirizados por los sunitas. Porque esta guerra, como dice el pastor, surge de esta sucesión. Los sunitas, por un lado, creen en 4 califas que, en definitiva, no necesariamente venían de la línea de Mahoma directa, pero los chiitas conservan, por eso la shia significa, ¿no es cierto?, los separados o los apartados. Ellos lo que hacen es seguir la línea dinástica directa, sanguínea, que es a través de la hija de Mahoma, que se casa con un primo de Mahoma, que es Ali. La hija se llama Fátima y Ali, que es primo de Mahoma, se casa con su hija. Entonces ellos derivan el califato, digamos, en realidad en el caso de los chiitas hablan del imanato más que del califato. El califato es una palabra más bien sunita. Entonces el imanato, y por eso es que ellos hablan de los 12 imanes y el futuro imán, que es una especie de mesías que va a volver. Entonces hay toda una situación. Ahora, como Irán es chiita y es poderoso, está tratando de conquistar el corazón de las nuevas generaciones del Medio Oriente y llevarlas a la línea chiita. Ya no lo va a poder hacer con los viejos, como quien dice, o con la gente antigua, pero sí con las nuevas generaciones. Es a lo que está apostando. Y seguramente la nueva generación que surge en Gaza, después de toda esta masacre, va a tener una tendencia más bien al chiismo que a los sunitas. Entonces, pero al final, como dice el pastor, es una cosa que envuelve muchas cosas, muchos intereses. Irán es un país riquísimo digamos, en recursos naturales. Sin embargo, ellos tienen un presidente que es como quien dice una figura retórica nomás, pero quien realmente manda es el ayatolá, que es el líder supremo. Una cosa muy similar a lo que pasa en Corea del Norte. Claro. Ahora, igual es bueno ahí también, quizás antes de continuar, y tendríamos, porque este Hezbollah, digamos, del que estamos hablando, Hezbollah, es libanés, ¿cierto? Son libaneses. Y en Chile hay muchos libaneses, ¿ya? Entonces, vale hacer el alcance que los libaneses que hay en Chile no tienen nada que ver con esta gente. Muchos de ellos llegaron a Chile arrancando de estas situaciones, ¿te fijas? Huyendo de todo este terror. Y son buenas personas y los vas a encontrar en las diferentes actividades de la vida diaria. De hecho, el grueso de los libaneses que hay en Latinoamérica en general, en Sudamérica, son católicos que fueron perseguidos, maronitas. Que son maronitas reconvertidos al catolicismo. Claro. Que acá, como no había esa religión, fueron absorbidos por el catolicismo. Claro, lo mismo pasa con los palestinos. O sea, Claro. si un palestino católico hoy día vive en Palestina, lo van a perseguir. Sí, sí, es complejo el tema. Entonces, a veces las personas tienen algo tan diferente, pero no es así. Los abuelos de los actuales palestinos venían huyendo de esta gente. Claro. de todo lo que era el Islam. Y ellos venían huyendo, era una estampida religiosa. Claro que era así. Pero también quería hacer otro alcance, porque cuando nosotros hablamos de grupos terroristas, igual como esto es algo que sale por radio al público, tenemos que hacer un alcance que cuando yo voy a tomar algo que encontré de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, ya que es como un paper así, ya. Entonces ellos decían que hasta el año 22 que se hizo esto,
no todos los países de América Latina reconocen a Hezbollah como un grupo terrorista. ¿Ya? No todos. De hecho, Chile no lo ha reconocido como un grupo terrorista. ¿Ya? Sin embargo, hay algunos que sí. Y también países de Europa dicen que es un grupo terrorista. Incluso, aunque parezca increíble, países árabes, como Emiratos Árabes y otros, lo reconocen a Hezbollah como un grupo terrorista. Entonces, cuando nosotros decimos que es un grupo terrorista, no es una cosa antojadiza que a nosotros se nos ocurrió porque somos discriminadores, porque creemos, como dice la gente, que siempre creemos que tenemos la razón, ¿no? Hay estamentos, hay países que por el actuar de estas organizaciones los califican como terroristas. Incluso más, Argentina tiene un problema grande en lo que se llama la triple frontera, ¿cierto? Que están Argentina, ahí está Paraguay y está también al otro lado Brasil. Argentina, Brasil y Paraguay. Esa triple frontera, ahí los grupos como Hezbollah, tienen gente operando, manejan tráfico de droga, manejan todo lo que es el crimen organizado y se manejan, ahí reclutan gente, hacen todo lo que es lavado de dinero también. Entonces, y como te digo, esto no es algo que se me ocurre a mí, es algo que está, cualquier persona puede informarse a través de medios directos, ¿ya? Están ahí, está todo estas cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado en el sentido de que este brazo armado del Hezbollah no es el pueblo palestino, no es el vecino suyo o el caballero ese mayor que tiene el negocio en el centro, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Tenemos que hacer esa diferencia, pero este brazo armado de Hezbollah es peligroso, es terrorista y es financiado por Irán, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo clarísimo, o sea, y es más, fueron tan hábiles, como decía el pastor, para meterse en el Líbano, que se apoderaron de a poco en el Líbano, que ya ellos están en todos los poderes del Estado. Sí. No solamente son como decíamos en Chile, como la CAM. Así es como si la CAM, esa que está en el sur de Chile, de repente estuviera metido en el Poder Judicial, tuvieran gente por acá, por otro lado, y van negociando cuotas de poder y tienen prácticamente atrapado el Líbano, que el Líbano era una perla preciosa. El Líbano es lo que antiguamente llamaban los fenicios. O sea, mira de qué estamos hablando, de una cultura preciosa, tremendamente. El Líbano, esto es la parte donde vivía la mujer sirofenicia, donde estuvo también Elías sanando a la viuda de Sarepta, ella era de allá, después Eliseo también estuvo ahí, ¿te fijas? En Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son puertos preciosos del Líbano que los han destruido. Entonces, es una cosa bien compleja y lo que quizás lo que deberíamos transmitir nosotros es de que no enredarnos con romanticismo. Hezbollah no es una cosa romántica, es un grupo terrorista que en definitiva su objetivo es el objetivo de Irán, porque son brazos armados de Irán, y es exterminar a Israel, así de simple. O sea, ni siquiera es quitarles territorio, no, es exterminarlos como raza, como nación, como país, como todo. Y eso es lo que son. Es interesante esto que se da porque Israel está brindando guerra por todos lados. O sea, por Gaza tiene, por Hezbollah, los más cercanos, otros que andan con Irán, que le está dando a Irán directo también. Sí. Entonces está Yemen. Y ahora está Yemen. Jordania también dando la hora. Por todos lados hay. Ahora, pastores, como para ir cerrando los últimos 10 minutos, ¿por qué es importante que nosotros como cristianos nos mantengamos al tanto y tengamos claridad en términos generales? No necesitamos tal vez absorber todo el conocimiento que tienen ustedes para poder estar al tanto, pero sí comprender estas situaciones, porque en gran parte pareciera ser, lo voy a plantear de esa forma, tiene alguna relación, y esto lo confirmarán con los eventos del porvenir, ¿no? que se dicen en la palabra. ¿Por qué es importante que estemos siempre hablando de esto, manteniéndonos actualizados de estos temas? En primer lugar, porque hoy día no hoy día, pero ya hace un tiempo surge un movimiento ecuménico que pretende abrazar
todos los tipos de credos, incluido el Islam, y decirles que el Islam no es pacífico, el Islam, Alá no es lo mismo que Dios, y tener claridad que nuestra ortodoxia en definitiva significa que así como muchas veces en definitiva nos podemos poner frente a los mormones o testigos de Jehová y aclarar las cosas respecto al concepto bíblico y llamarlo secta, el Islam es una inmensa secta de más de 1.500 millones de personas en este mundo. Y que, tal como decía el pastor Tadeo, muchas veces el romanticismo que se le pone a esto hace olvidar que el Corán está lleno de citas y de mandamientos contra todo aquel que no sea musulmán. Y no ser musulmán significa ser infiel, y un infiel tiene solamente dos posibilidades: o se convierte al Islam, es lo mismo que fue el tiempo de la Inquisición, o las personas se convertían al catolicismo, los judíos en este caso, o morían. Por lo tanto, tener esa visión, y tal como lo dice probablemente la gran mayoría de los árabes, ¿no es cierto?, o que existen en nuestro país, o libaneses, o personas del Medio Oriente, están aquí en Sudamérica porque sus ancestros, sus antepasados, escaparon de una persecución por causa de su fe. Y por lo tanto, las causas, el cristiano debe entender que lo que se está viviendo en el Medio Oriente no es algo ni siquiera económico. Hay interés económico de por medio que quienes se aprovechan de esto sacan provecho. ¿No es cierto? Políticos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero por sobre todas las cosas, la raíz principal del conflicto es religioso. Y es la eterna guerra que ha existido entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Y que eso va a tener su fin solamente con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, en definitiva, lo que los eventos actuales, lo único que hacen es mostrarnos la celeridad de ese regreso del Señor Jesucristo, porque definitivamente nosotros no va a existir paz en el Medio Oriente hasta que llegue el príncipe de paz. Entonces, todos los tratados que se han intentado hacer ya desde mucho rato, todos han fracasado porque no es posible transar. Hoy día Arabia Saudita, Egipto, países de la órbita musulmana sunita, ¿no es cierto?, tienen lazos con Occidente, pero son lazos más bien de carácter económico, porque en el momento en que tengan que responder a un concepto religioso, van a dejar todo eso de lado. Van a dejar todo eso de lado. Entonces, cuando una mezquita se instala en una ciudad, no es algo cultural, es algo peligroso. Los sudamericanos ignoramos. ¿Usted cree que nosotros pudiéramos poner una iglesia cristiana en el Medio Oriente hoy, en Irán? Nos matan a todos. Nos matan a todos. ¿Cuál ha sido el problema de por qué Estados Unidos está lleno de atentados terroristas todo el tiempo, que no salen a la luz? Es porque está lleno de mezquitas. Porque la islamización es el plan del Islam. Es el plan del Islam. Ellos tienen que conquistar. Hay dos cosas: conquistar y someter. La palabra musulmán, muslim, significa sometido. No evangelizan, someten. Por eso es que la historia de Mahoma, ¿cómo puede comparar a alguien a Mahoma con Jesús? Mahoma asesinó, degolló, pero cientos de personas. Entonces, abrir el espectro y entender que esto es así. No podemos conmutar a Jesús con Mahoma, a Dios con Alá. Una vez tuve una discusión yo en la Universidad Central con alguien que era palestino, un médico, ¿no es cierto?, y que decía, bueno, Dios, Jesús, Alá es lo mismo. Entonces, con ese nivel de ignorancia no podemos vivir. No se trata, como dices tú, de que nos sepamos todo, pero con solamente examinar las cosas. Y tú le preguntas a esa persona que está hablando eso, ¿qué sabe del Corán? No tiene idea. Y eso es, hermanos, a lo que yo les llamo siempre. No es un asunto de, esto no es un baño de cultura, esto es una advertencia.
porque el Islam, como decía el pastor, ya se metió en Latinoamérica. Ahí en la triple frontera ellos son amos y señores del narcotráfico, de todo. Venezuela es uno de los países que por supuesto que acepta que no tiene a Hezbollah como grupo terrorista. Bolivia, ¿por qué? Porque ahí están los máximos pasadizos de droga, que es lo que finalmente financia el terrorismo. Así es. Importante, entonces. Sí. No, es preocupante y nuevamente el mensaje es nosotros no dejarnos engañar, no creer en cosas medias románticas que nos pueden entrar a través de la televisión o de cualquier medio. Son grupos terroristas peligrosos y no podemos darle cabida en nuestra sociedad porque no debe ser así. Bien. Creo que con eso, David... Cerremos con eso entonces, terminando este programa y dejando los invitados a que siempre nos sigan escuchando en la Radio Iglesia Cristiana La Serena todos los lunes y nos repiten los miércoles también. Bien, muchas gracias, pastores. Que estén muy bien. Gracias, David. Nos vemos. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.